Ok. Muy bien, pues bueno, ¿qué te parece si empezamos? Vamos a meditar en este versículo, es nuestro último versículo de esta primera temporada de devocionales. Y vamos a meditar en Marcos capítulo 10, versículo 27. Marcos capítulo 10, versículo 27. Entonces, dice Jesús, mirándolos Jesús dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y yo creo que desde el principio, a ver, déjame, se los quiero leer en otra de las versiones, dame un segundo nada más. Ya se las quiero leer. Aquí está. No lo pusiste, pues está de Eclesiastes. A ver, Marcos 10, 27, denme nada más un segundo. Ok, dice, humanamente hablando es imposible, pero para Dios no. Con Dios todo es posible. Me gusta mucho verla desde las dos versiones. La primera dice, la Reina Valera dice para los hombres, y la Nueva Traducción Viviente dice humanamente. Qué increíble es darnos cuenta cuando nosotros estamos meditando en la palabra y meditando en lo que Dios tiene. Si yo te hubiera dicho, Ruth, hace 100 días que íbamos a estar todos los días a las 8 de la mañana conectándonos, teniéndonos devocionales, cualquier persona hubiera dicho, es imposible. O sea, todos los días, tanto tiempo, hay quienes dirían, ay no, ¿cómo? Y la verdad es que para nosotros es algo que hemos disfrutado muchísimo, es algo que la verdad lo hemos hecho todos los días con alegría, nos encanta conectarnos. ¿Por qué? Porque cuando Dios pone las motivaciones en tu corazón, cuando Dios pone las cosas en tu corazón, entonces nada es imposible. Entonces, cuando nosotros vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, te das cuenta que el punto de vista humano, el que tú digas, humanamente es imposible, pero para Dios nada es imposible, te hace empezar a abrir un abanico de posibilidades que tú desconocías, un abanico de posibilidades que tú pensaste que tal vez nunca iban a poder suceder o que iban a ser complicadas. Ahora, las imposibilidades también a veces las disfrazamos de cansancio o de fatiga. Es que eso es muy cansado, es que eso es muy fatigado, es que eso... Y empiezas a ponerles como que estos nombres, cuando muy dentro de ti en realidad estás pensando, híjole, es imposible, no voy a poder hacerlo, no lo voy a poder lograr. O hay quien dice, nunca voy a poder llegar allí. ¿Cuáles son las cosas en nuestra vida que muchas veces nosotros hemos pensado que nunca vamos a poder llegar, nunca vamos a poder alcanzar o nunca vamos a poder lograr, pensando que son imposibles? Sí. Pero cuando vemos este versículo, nos damos cuenta que para Dios la palabra imposible es solamente una oportunidad para mostrar su poder y que nosotros podamos ver de todo lo que Él es capaz. Exactamente. Eso es una de las cosas más importantes en las cuales nos tenemos que enfocar. Todo, primeramente vamos a pensar si yo lo puedo hacer con mis fuerzas. Pero cuando nosotros estamos con Dios si nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, si nosotros hemos recibido a Cristo en nuestra vida y tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, sí, tenemos que entender que la situación ya cambió. Exactamente. Que las cosas ya cambiaron y tenemos que entender que nosotros podemos vivir de una forma diferente. Ok, esto es ley, literal. Esto es algo que nosotros tenemos que entender que ya es. Sí. Ya es. Tal vez no lo podemos comprender, tal vez no podemos saber cómo, y tal vez nosotros podemos decir, nunca antes lo había hecho. Nunca, yo creo que yo no puedo hacerlo, pero tenemos que entender que ahora con Cristo, ahora que nosotros estamos viviendo con Jesús, ahora que nosotros estamos viviendo con el Espíritu Santo, milagros suceden, cosas suceden, y tenemos que entender cuál es el poder de nuestro Dios. Exacto. Tenemos que entender cuáles son los atributos, ¿no? Cuáles son sus cualidades. Exacto. Una de las cualidades de Dios, ¿cuál es? Es todopoderoso. Exactamente. Y eso lo tenemos que entender todo el tiempo. Entonces no podemos vivir nuestra vida limitándonos a comprender, no, es que yo no puedo, como si Dios no existiera, o como si nosotros mismos le estuviéramos cerrando la puerta a Dios para que no hiciera milagros en nuestra vida.
No podemos vivir de esa forma, diciendo, ay Dios, qué bueno que estás aquí, pero por favor ayúdame. Y luego le cierras la puerta, pero es que es imposible. Y te la pasas repitiendo algo. Tenemos que entender también el poder de nuestras palabras. Tenemos que entender en qué estamos creyendo y que poco a poco todo tome forma para que nosotros podamos actuar, hablar, pensar de una forma que nosotros entendamos que si estamos con Dios, el Todopoderoso, Él puede hacer todas las cosas posibles en nosotros, en las circunstancias y con las personas a nuestro alrededor. Exactamente. ¿No? Y fíjate, me llama mucho la atención esto, porque cuando Jesús habla acerca de los imposibles, cuando Jesús habla acerca de esto, Jesús estaba hablando, me voy a ir un poquito más atrás, en el versículo número 23, dice, Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Jesús había hablado hace unos momentos atrás con un joven, que era un joven rico, que empieza a hablar con Jesús y le dice que quiere ser parte de todo lo que Jesús está haciendo, conoce todo, incluso llega diciéndole maestro bueno. Entonces Jesús está hablando con él y le dice, bueno, tú tienes que dejar lo que tienes y tienes que entregarlo a los pobres para seguirme. Entonces es cuando él titubea, se da la media vuelta y se va. Entonces Jesús habla acerca de esto y dice, qué difícil es que entre en el reino de los cielos alguien que tiene riquezas. Entonces hay muchas personas que de pronto leen este versículo y pueden quedarse viendo solamente las cosas materiales. Cuando nosotros meditamos en este mismo versículo, pero nos vamos a Marcos 4:9 y lo tomamos como referencia, nos damos cuenta que Jesús se refiere a las riquezas que el hombre guarda en su corazón. No se trata de algo físico, sino se trata de que cuando el hombre atesora algo en su corazón y no lo suelta con tal de recibir las cosas que vienen de él, entonces es cuando el hombre no encuentra las cosas que Dios tiene para él. Por eso es que Jesús hace una pausa y dice, para el hombre puede ser imposible soltar lo que lo ha hecho sentirse seguro, soltar lo que lo hace ser él, lo que lo hace sentirse rico con lo que tiene. Pero para Dios nada es imposible. ¿Por qué? Porque lo que Dios trae a nuestras vidas se convierte en saber que la plenitud proviene de Él, que la tranquilidad proviene de Él, que la seguridad proviene de Él. Entonces es cuando dices, para mí Dios no hay nada imposible. Ya dejas de verlo como un Dios que está allá. Creo que estos 100 días nos han invitado a seguir viendo a Dios como ese Dios que está en nosotros y con nosotros. Y que no podemos ver nada más, ay Dios, sino es, mi Dios no tiene imposibles. Yo he decidido despojarme de aquellas cosas que apartaban mi mirada y mi corazón de Él. Y ahora, para mi Dios no hay imposibles. Yo quiero hablar o mencionar una palabra clave que yo creo que siempre las personas que han estado conmigo en consejería, siempre la digo, la palabra dependencia. Dependencia total, pero a Dios. Exacto. A Dios. Cuando nosotros crecimos siendo independientes de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quisimos hacerlo a nuestra manera, quisimos hacerlo a nuestras formas, nos equivocamos 1000 veces, hicimos lo que quisimos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no consultábamos nada con Dios, porque no nos dejábamos llevarnos por la dirección del Espíritu Santo, porque hacíamos lo que queríamos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos a tener una vida diferente, nosotros empezamos a decir, Dios está aquí conmigo. Entonces tú empiezas a tener una relación, por ejemplo, con el Espíritu Santo, empiezas a hablar diariamente con Él, empiezas a escuchar su voz, empiezas a identificar el timbre de su voz, dices, esta es su voz, y la empiezas a identificar, y después de eso te vuelves dependiente de Dios. Exacto. Y Dios te guía para que Él pueda dirigir tus pasos, que tú tomes buenas decisiones, que tú empieces a ver las cosas, y por medio de la dependencia de Dios, nosotros podemos ver grandes cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Exacto. Si nosotros dependemos nada más de Dios, ¿por qué podemos ver cosas grandes en nuestra vida? Porque nos damos cuenta que todas las cosas que hacían antes, que nosotros, es que me daba paz esto, es que me daba paz esto, es que me daba paz, no sé, estar con una persona, es que me daba paz, me daba paz,
y vemos que nosotros éramos dependientes a cosas, a objetos y a personas. Eso es temporal. Porque todos nosotros somos temporales también. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Tú te vas al trabajo y cuando tú te vas al trabajo no estás conmigo. Entonces no vas a estar ahí las 24 horas del día ahí pegado conmigo a ver qué se me ofrece. Pero Dios sí. El Espíritu de Dios sí. Está con nosotros todo el tiempo, en todo momento, y Él es nuestra fuente para todas las cosas. Cuando nosotros entendemos eso, nuestra vida cambia. Y nosotros abrimos las puertas para que Dios haga los imposibles en nuestra vida. Y decimos, ya me cansé de hacer las cosas bajo mi esfuerzo, ya me desgasté, ya me frustré. Ahora Dios, por favor, entra en mi vida y haz los milagros, ¿no? Y cosas cambian. Exactamente, porque empezamos a ver la vida desde la perspectiva de Dios, siempre sabiendo que Él está con nosotros en todo momento. Para Él no hay nada imposible. Y hay algo que me encanta en ver este versículo, es que la visión de Dios de nuestra vida siempre es mucho más grande y amplia de lo que nosotros podemos ver. Yo siempre voy a ver mi vida, si no puedo verlo a través de lo que Dios ve, siempre lo voy a ver con limitaciones. Sí. Siempre lo voy a ver hasta, aquí estoy topado. Hasta donde hasta yo aquí puedo hacerlo, sí. Hasta aquí puedo llegarlo. Pero cuando nos damos cuenta que para Él no hay ni un solo imposible, que para Él no hay nada imposible, ¿qué quiere decir? Para Él no hay imposible, no se trata nada más de hacer cosas, porque también la gente a veces piensa de hacer cosas, de lograr cosas o de alcanzar cosas. Pero cuando hablamos acerca de que Dios, para Él no hay nada imposible, también hablamos de situaciones que parecían difíciles de cambiar. Situaciones del corazón, falta de perdón. A lo mejor hay personas que tenían muchísimo tiempo sin sonreír y que la gente pudo haber pensado, es imposible verlo feliz. Y de pronto la gente te ve sonriendo, de pronto la gente te ve alegre, de pronto la gente te ve hablando de una manera distinta, la gente te ve compartiendo cosas diferentes, la gente te ve estando en los devocionales todas las mañanas, la gente te ve compartiendo todo y dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y tú puedes decir, es que empecé a ver la vida desde la perspectiva de Dios y me di cuenta que mi vida no era una vida de límites o de posibilidades, mi vida era una vida de imposibles, donde yo podía ver las cosas que nadie podía alcanzar y ahora con Dios yo puedo alcanzarlas. Es sí, que eso era imposible es posible. Exactamente, sí. Es que eso era imposible, ahora lo puedo hacer. Sí. Es que eso era imposible, ahora lo puedo hacer. Es que eso nadie lo podía hacer, con Dios yo puedo hacerlo. Porque Él es el que pone en nosotros todo esto y abre nuestra mente, abre nuestro corazón y nos da la fuerza. Yo creo que Ruth, tú no me vas a dejar mentir, pero en esta vida con Dios, entre más cosas nosotros vamos viendo que Dios hace, que pensábamos que eran imposibles, es como si va subiendo, sí, ¿cómo como llamarle? Abres una llave. Como el stage, dices, ahora sigue esto. Si Dios fue capaz de hacer que esto sucediera, sí. Entonces vamos a lo que sigue. Y luego de repente, ¡pum!, sucede. Y tú dices, entonces si Dios es capaz de hacer esto, entonces vamos a lo que sigue. Y así vas, ¿no? Por eso es que la Biblia dice que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos de cosas que la gente pensaba que no podían suceder y que de pronto se vuelven realidad, se vuelven realidad, se vuelven realidad. A la vez de lo que tú has creído y a través de lo que tú actúas. Actuamos en base a lo que creemos. Y si lo que creemos es lo que Dios nos ha dicho, entonces podemos vivir una vida sin imposibles. Y ahí están poniendo otro versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso lo habíamos visto en hace varios devocionales atrás, lo habíamos visto y habíamos visto que como cuando nosotros realmente andamos en propósito o caminamos en el propósito de Dios, ¿qué es lo que pasa? Esto es como nuestra bandera, ¿no? O sea, quien hace la voluntad del Padre y camina en sus propósitos y en lo que Dios tiene para él, hace cuenta que no hay limitaciones. ¿Cómo es posible que haya una limitación si estás con Dios mismo, el que creó todas las cosas? ¿Te acuerdas cuando tuvimos esa mañana que estuvimos hablando acerca de todo lo que Dios creó y que así podemos ver lo magnífico que es Él? Bueno, todo eso, o sea, si Dios creó todas las cosas, ¿cómo podemos a veces dudar que pueda ser algo así tan pequeño? Exacto. Porque nuestros problemas pueden ser gigantes para nosotros, porque nosotros no sabemos cómo solucionarlos.
pero para Dios no son así. Nosotros lo estamos viendo desde como hormiguitas, ¿no? Pero Dios lo está viendo desde arriba y aplasta el problema y se acabó. O sea, entonces tenemos que ver como Dios está viendo las cosas, tenemos que saber quién está con nosotros, sobre todo quién está en nosotros. Porque el mismo poder de Dios está en nosotros cuando nosotros estamos con Él, ¿no? Exactamente, y así es como nosotros podemos empezar a caminar una vida llena de paz, pero sobre todo llenas de victorias. Empezamos a ver que hay cosas que yo puedo ver y es necesario verlo desde los ojos que Dios los ve. Es por eso que muchas veces hemos hablado acerca de verlo a través de los ojos de la fe. Ver a través de cosas que tal vez nosotros, como decías ahorita, Ruth, a nuestra vista puede ser grande, pero a los ojos de Dios es tan pequeño. Y cuando nosotros volteamos y Él nos dice, a ver, ven, mira, velo desde aquí arriba conmigo. Entonces puedes empezar a ver las cosas y dices, wow, es cierto, mis limitaciones a veces son tan pequeñas, pero como no me he dejado guiar por lo que Dios dice acerca de mí, entonces por eso es que empiezo a verlas bastante complicadas. Pero Dios quiere que nosotros podamos verlas de una manera donde podemos entender y decir, wow. Ahorita que dijiste, ven a ver, como que vi una imagen, o imaginé una imagen, como el Padre te pone en su regazo para poder enseñarte las cosas. Y tenemos que entender que nosotros somos sus hijos, Sí. y que nosotros no entendemos todas las cosas. Y cuando nosotros estamos dirigiendo la vida de las personas, o de otra persona que estamos enseñando o así, nosotros podemos entender esta perspectiva. Exacto. Porque a veces las personas quieren entender todas las cosas que no pueden ver desde una perspectiva diferente. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Las toma y les empieza a enseñar. Entonces, a veces nosotros tenemos que entender que Dios nos quiere enseñar cómo Él ve las cosas. Exacto. Y nosotros a veces estamos aferrándonos a que no es que es así, no es que es así. Y Dios dice, a ver, espérate. Ven, siéntate conmigo y déjame te enseño todas las cosas. Mira, Exacto. todo esto es posible, todo esto es tuyo, todo esto puedes hacer, todo esto puedes lograr. Y nosotros nada más tenemos que estar así, expectantes, y estamos recibiendo, estamos diciendo, sí, cierto, ok, lo haré, ok, lo voy a hacer, ok, lo haré. Eso es fe, eso es creer, ¿no? Y así es como nosotros vamos a poder ver todas las cosas posibles. Y esa palabra me encanta, eso es creer. Al final nosotros caminamos por lo que creemos, caminamos por fe, sabiendo que Dios ha hecho todas las cosas para nosotros y que literal nos ha dejado un sinfín de posibilidades que nosotros podamos tomar y ver la vida desde la perspectiva de Dios. Cuando cambias tu perspectiva, cambias la manera en la que ves las cosas, y eso hace que incluso la vida no sea complicada, que la vida no sea pesada, que la vida no sea algo que la gente sufre, que la vida tú la puedas disfrutar. ¿Por qué? Porque al final Jesús vino a completar una obra que nos trajo plenitud en Él. La plenitud se encuentra en Él. Cuando nosotros podemos encontrar en Él esa plenitud, entonces, ¿qué importa las cosas que hay a nuestro alrededor? ¿Qué importa las cosas que puedan suceder? Yo sigo caminando confiado, tranquilo y seguro. Avanzo hacia lo que Dios me ha llamado. Dios tiene algo para mi vida, avanzo hacia eso. Camino en eso. Camino confiado, camino seguro y digo, Dios es un Dios de imposibles. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Sí. Así es. Y nada nos puede limitar. Y nada nos puede limitar. Entonces tenemos que creer esto, tenemos que vivir esto, tenemos que andar en esto. O sea, esta es nuestra nueva forma de ver las cosas. Cuando nosotros estamos con Dios, esta es nuestra nueva forma de vivir. Tal vez todas las personas siempre decimos, ten cuidado, tú puedes hablar con muchas personas, pero ten cuidado lo que crees de lo que dicen, Exacto. porque no todas las personas pueden entender el poder de Dios. Entonces nos dan consejos, nos dicen cosas, a veces nos pueden decir, pero es que ¿cómo le vas a hacer? Pero es que ¿por qué? Pero es que los tiempos son difíciles, pero es que y nada más nos están diciendo cosas y nosotros agradecemos su preocupación por nosotros, claro. Pero no necesitamos vivir de esa forma. Nosotros sabemos cuál es la verdad, ¿no? Exacto. Y la verdad es que aunque para todo el mundo sea imposible,
Dios quiere mostrar su grandeza en esa situación. Exactamente. ¿No? Así es. Pues, ¿qué te parece si terminamos orando? Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo. Dios, gracias te damos en esta mañana porque podemos estar juntos, porque podemos compartir tu palabra. Gracias, Dios, porque en todo momento, Jesús, tú nos dices que para ti no hay nada imposible. Que cuando nosotros podemos ver las cosas como tú las ves, entonces los límites o las barreras que no nos permitían avanzar o crecer o tomar aquello que tú ya nos has entregado, se caen, Dios. Y ahora nosotros tomamos lo que nos pertenece. Gracias, Jesús, porque ahora tú has hecho que todo sea más sencillo. Porque tú has hecho, Señor, que todo aquello que sea complicado, que todo aquello, Dios, que era tal vez difícil, ahora lo podemos disfrutar en ti. Gracias, papá. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que vas a hacer. Gracias, Espíritu Santo, porque tu poder en nosotros nos hace vivir una vida de milagros, nos hace vivir en lo sobrenatural. Disfrutar aquellas cosas que tal vez para algunos pudieran ser inalcanzables o imposibles, pero tú las has puesto disponibles para cada uno de nosotros. Esa paz, ese amor, esa tranquilidad de saber que tú eres nuestro Dios y que si tú caminas con nosotros, entonces no tenemos que temer nada. Gracias, Espíritu Santo, porque ahora que estás en nosotros podemos disfrutar una vida de plenitud en ti. Gracias, Dios, gracias Jesús por esta increíble mañana. Gracias por este tiempo que hemos tenido a lo largo de estos 100 días como familia. Gracias, Dios, porque a través de cada uno de estos devocionales hemos descubierto más de ti, pero sobre todo hemos aprendido a ver las cosas como tú las ves. Gracias porque cerramos esta primera temporada sabiendo que tú eres capaz de hacer cualquier cosa, que si nosotros confiamos en ti y estamos seguros en ti, entonces podemos alcanzar mucho, mucho, mucho más. Gracias por cada persona que ha estado con nosotros durante estos días. Gracias por todos aquellos que nos están viendo en este momento, incluso en repetición, papá. Los bendecimos en este momento. Y sabemos que viene un nuevo tiempo como casa, como familia, como iglesia, CCI Valle Ágape. Y que lo que tú has preparado, Dios, va a sobrepasar nuestra expectativa. Así que estamos listos, estamos preparados y expectantes de todo lo que tienes para nosotros. Te damos gracias por este increíble día. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu.